se acabó el funeral, apresúrate a volver a casa. La voz urgente de Lor atravesó el aire sombrío del cementerio. Hoy marcó la fiesta de cumpleaños de Alice. Un día de celebración yuxtapuesto a la reciente pérdida de Sel. Mi amada hija, que partió de este mundo a la tierna edad de 5 años. Mi madre. La llamada. Su suegro fue un claro recordatorio de la marcha implacable de Laik, incluso ante el dolor desgarrador de que no había asistido al funeral de su propia nieta. En lugar de eso, su atención se centró en las festividades del cumpleaños de Alice. La solicitud me desconcertó, provocando una mezcla de ira y pena interior no pude evitar. Si la pena había nublado el juicio de Lor, ¿cómo podía esperar que yo simplemente hiciera la transición de despedirme de mi precioso caparazón a asistir a una fiesta de cumpleaños? La cruda emoción me impulsó a actuar, lo que provocó una llamada telefónica que, con suerte, proporcione algo de consuelo. Mi nombre es un ama de casa. 33 años. Mi esposo Milo, solo 2 años mayor que yo nos presentamos a través de amigos en común hace 6 años. Nuestra unión nos bendijo con una hija, Sally, quien trajo una alegría mensurable a nuestras vidas, pero Fate le dio una mano cruel. La salud de Sel comenzó a deteriorarse hace 2 años inicialmente. Una serie de enfermedades menores, fiebres, resfriados, pero luego vino la hinchazón en su cuello. Preocupada buscamos ayuda médica solo para recibir palabras siniestras: necesitas hacerte la prueba en un hospital más grande de inmediato. Eso es lo que me dijo el médico. Susurré las palabras cargadas de incredulidad mientras resonaban en la sala del hospital en serie. De soportar una batería de pruebas en el hospital general y un peso agonizante. El diagnóstico fue entregado como un golpe aplastante. Linfoma maligno. Cruel manifestación del cáncer infantil. Mi mundo se hundió en la oscuridad mientras le suplicaba desesperadamente al médico, aferrándome a la esperanza de que todo fuera un horrible error. Este campamento puede ser cierto. Imploré. La voz ahogada por las lágrimas a pesar de la presencia de profesionales médicos que me rodeaban. Me sentí completamente solo mientras olas de dolor me invadían. La necesidad de hospitalización inmediata no era negociable. Aunque nos apresuramos a casa para reunir lo esencial, mis lágrimas parecían interminables. Milo, mi roca, en esta tormenta de incertidumbre derramó propias lágrimas silenciosas, pero se mantuvo firme en su aliento. Tenemos que ser fuertes, Sile superará esto, instó su voz, un faro de determinación inquebrantable. Con manos temblorosas firmé formularios de consentimiento para procedimientos que apenas podía comprender, mi mente tambaleándose por el peso de las decisiones que tenía ante mí. El arduo viaje del tratamiento quemé. Un camino traído con viajes intravenosos, extracciones de sangre, transfusiones y el brutal embate de la quimioterapia. Frente a este implacable embate tomé la desgarradora decisión de dejar atrás mi trabajo de medio tiempo, dedicando cada momento al lado de Sel en el hospital. Milo, aunque atado a sus propias obligaciones, hizo todo lo posible para apoyarnos. Visitas un breve descanso de la dura realidad de nuestras circunstancias. Tú también debes cuidarte. Michelle insistió en su preocupación y recordatorio del delicado equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad frente a en medio de la adversidad. Cuando Milo se hizo cargo de las visitas al hospital, yo asumí las responsabilidades en casa o me robé momentos para descansar. Las pocas fuerzas que me quedaban en esos días iniciales dentro de las paredes estériles del hospital. Las lágrimas de Sel fueron una compañera constante, su pequeño cuerpo atormentado por el desconocimiento de su entorno, pero con el tiempo se aclimató al ritmo de la vida hospitalaria. Sus llantos disminuyeron gradualmente. Las enfermeras se maravillaron de su resistencia. La colmaron de elogios mientras soportaba las inyecciones sin un solo gemido. En esos momentos encontré consuelo en sus elogios a pesar del costo. La quimioterapia impuesta a su frágil cuerpo se manifestó en la pérdida de su cabello y una sensación generalizada de debilidad. Sally permaneció notablemente estoica, su sonrisa contagiosa de Beaconofope en medio. La oscuridad, su amor por el dibujo se convirtió en una fuente de alegría para todos nosotros, sus bocetos capturando momentos de un día, felicidad fugaz en medio del ambiente estéril del hospital. Mientras Milo y yo estábamos junto a su cama, Sally presentó con orgullo un dibujo de su cuaderno de bocetos en oda a nuestra unidad. Es hermosa, Sally. Alabamos nuestros corazones llenos de orgullo por su talento y resistencia. Su charla es constante.
Una corriente de energía infundió a nuestros cansados espíritus una fuerza renovada, sin embargo, hubo momentos de contratiempo durante los periodos de bajos recuentos de glóbulos blancos. Ella estuvo confinada al aislamiento de una sala sanitaria. Su frágil sistema inmunológico. Máxima protección, pero a medida que su salud mejoró gradualmente, se nos concedió el precioso regalo de unos días en casa. Quería ir al preescolar. Sil declaró con entusiasmo al regresar a casa, su emoción palpable al presenciarla divertirse con amigos. Su risa resonando a través de los pasillos llenó nuestros corazones de alegría ilimitada. Pero en medio los momentos de respiro recordatorios de ella, la enfermedad persistió durante una visita de mi madre mientras Sally se deleitaba en la comodidad del abrazo de su abuela. Su energía radiante vaciló y fue reemplazada por una mirada de incomodidad. «Mamá, huele a hogar», comentó. Su voz se apagó cuando una repentina aparición de dolor se apoderó de pequeño cuerpo. «Yo, revisa, cariño, oh, tienes un poco de fiebre, espera aquí, haré un poco de sopa». Le indiqué a Sally que la acostara suavemente en la cama antes de ocuparse apresuradamente de las tareas restantes en la casa. El reconfortante aroma de la sopa hirviendo llenó la cocina mientras yo me ocupaba esforzándome por mantener algo a la normalidad en medio del caos de nuestras vidas. Justo cuando me estaba adaptando al ritmo de mis tareas, el timbre destrozó la tranquilidad del momento. Mirando el monitor, mi corazón se hundió al ver la figura de Lori en el umbral. Dolor de arrepentimiento busca dentro de mí por no simplemente ignorar la intrusión. «Lori, ¿qué trae aquí?». Logré reunir un saludo cortés aunque interiormente me preparé para la inevitable confrontación. «Necesito una razón para visitar la casa de mi hijo». Su respuesta tenía un filo, pero contuve el impulso de responder con una réplica mordaz que bailó en la punta de mi lengua. En lugar de eso, mantuve un silencio estoico, no dispuesto involucrarme en el intercambio feudal de púas en cualquier otra circunstancia que una visita de una suegra cariñosa pudiera haber tenido. Ha sido un gesto bienvenido. Sin embargo, Lori no fue nada amable desde el comienzo de nuestro matrimonio. Se había propuesto menospreciarme y ve en todo momento, ya fuera por mi falta de educación superior o por superficiales sobre mi apariencia. Sus palabras cortaron profundamente al dejarme cicatrices que persistieron mucho después de su partida durante la breve mordida en la muñeca proporcionada por la presencia de mi suegro. Los índices de Tidalor fueron algo moderados, pero con su fallecimiento, sus ataques aumentaron dejándome solo para capear la tormenta, desde pequeños actos de sabotaje. Comparaciones implacables. Con su amada hija Alyssa, la hostilidad de Laura Lord no tenía límites. Elisa tiene un hijo, Jazz, en segundo grado. A menudo se jactaba de la disparidad en su trato hacia nuestros hijos, un claro recordatorio de su favoritismo. Mientras nos reunimos para las celebraciones navideñas, el contraste en el comportamiento de Lord hacia Jazz y Sally era evidentemente evidente, alimentando aún más el resentimiento que hervía bajo la superficie a pesar de ser su propia nieta. Parecía que Laori no podía reunir una pizca de afecto por Shell, todo debido a su desdén por mí, su nuera. Mientras agitaba la sopa perdida en mis pensamientos, Laura irrumpió y sin ser invitada desde puerta de al lado con un aire de importancia personal. «Shell tiene fiebre», anunció abruptamente su intrusión interrumpiendo la parte del momento. No pude evitar desear en silencio que se fuera si no tenía nada. Fue constructivo contribuir, pero su presencia no deseada persistió arrojando una sombra sobre la atmósfera ya tensa. «Ella es bastante frágil, ¿no?» «¿De dónde lo habrá sacado?» «Ciertamente no es de nuestra familia». «¿Tu padre tenía cáncer?» «No». Las palabras de Lord mezcladas con un desprecio apenas disimulado cortaron a través del aire como un cuchillo. Me enfurecí ante la implicación de que mi paciente estaba delgada. «Sí, Lori, te he explicado esto muchas veces. La enfermedad de ella no hereditaria», respondí con voz tersa. Mi frustración salió a la superficie. La batalla de mi padre contra el cáncer durante mi escuela secundaria. Años era un recuerdo doloroso, pero el diagnóstico de linfoma maligno en Chile no estaba genéticamente relacionado, excepto en casos específicos relacionados con el virus. Exasperado, no pude evitar preguntarme si la repetida ignorancia de
Se debía a la gentileza o simplemente a una obstinada negativa a reconocer la verdad con una mirada desdeñosa. Dirección de Sel, ella curvó sus comentarios venenosos antes de finalmente despedirse dejando un sabor amargo a su paso cuando la puerta se cerró detrás de ella. Dirigí mi atención a Sally, su rostro inocente empantanado por la persistente. De la presencia de Lord con el corazón apesadumbrado, murmuré algunos comentarios sarcásticos por mi parte antes de retirarme de la habitación. ¿Cuál era el propósito de su visita? Me pregunté amargamente, simplemente aburrimiento, tal vez durante un año. La vida de Sel era un delicado equilibrio entre los confines de la sala limpia y los fugaces momentos. Respiro en casa a medida que pasaban los meses. Pasó y sus recuentos sanguíneos mejoraron gradualmente, nos atrevimos a esperar que lo peor hubiera quedado atrás. Finalmente, después de 1 año y medio de tratamiento Relentless, ella completó su régimen y nos regocijamos ante la perspectiva de traerla a casa para siempre con su salud mejorando. Shelley regresó al preescolar, su energía contagiosa iluminaba cada habitación en la que entraba. Celebramos esta nueva libertad con un viaje familiar al acuario, maravillándonos de su entusiasmo ilimitado mientras exploraba las maravillas del mundo submarino a pesar de los desafíos que hemos enfrentado. La creencia de que lo superaría todo, pero cuando cumplió 5 años nuestras peores pesadillas se materializaron. Una recaída, los meses siguientes fueron una mancha de tratamientos agonizantes, inyecciones espinales, radioterapia y batallas implacables contra la neumonía y las fiebres altas, desesperadas por evitarle más sufrimiento. Trasplante de médula ósea aferrándome a la esperanza de que sería suficiente para salvarla, pero el destino tenía otros planes a pesar de mis mejores esfuerzos. La traición de mí destruyó cualquier esperanza de un respiro para Sel. Con el corazón apesadumbrado enfrentamos la sombría realidad del pronóstico del médico. No había nada que daba más por hacer. Un tratamiento adicional solo prolongaría su sufrimiento. Fue un veredicto devastador. Un duro recordatorio del tiempo limitado que nos quedaba frente a tal adversidad. Tomamos una decisión solemne de traer a casa, decidida a llenar los días que le quedaban con amor y amor. La risa de cada momento se volvió preciosa a medida que nos embarcamos en un viaje para cumplir todos sus deseos, desde los días deportivos preescolares hasta las salidas lúdicas. Saboreamos cada momento fugaz y apreciamos la alegría radiante que Sil traía a todos. Que encontraba, y en medio de todo, la presencia inquebrantable de mi madre fue una fuente de consuelo y consuelo, un recordatorio de que no estábamos solos en nuestro dolor. Me había hecho la promesa de nunca derramar lágrimas frente a un caparazón, pero a veces el peso de nuestra realidad resultaba demasiado pesado para soportarlo. De mis esfuerzos, las lágrimas se escapaban de mi. Resuelve, mamá, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? La preocupación de Shell por mí, incluso en medio de su propio sufrimiento, nunca dejó de tocar mi corazón. Me aferré a la esperanza de que este periodo de felicidad se prolongaría hasta la eternidad, orando fervientemente para que un milagro interviniera. Nos salvara de lo inevitable, pero a pesar de nuestras oraciones, la respuesta siguió siendo difícil de alcanzar a pesar de su apariencia externa de salud. La verdad residía en el empeoramiento de los resultados de sus análisis de sangre, un recordatorio implacable de la cruel realidad que enfrentamos mientras la condición de Chile continuaba deteriorándose. Una vez la Ibli Spirit fue confinada al prisión de su propia fragilidad, encontré consuelo en la creencia de que su 6º cumpleaños estaba a nuestro alcance, un faro de esperanza en la oscuridad que amenazaba con consumirnos, pero el destino tenía otros planes, como Sans escapándose entre nuestros dedos. El control de la vida de Shell se hizo cada vez más. Su fuerza menguando con cada día que pasaba a medida que su respiración se hacía más dificultosa y su lucha se hacía más pronunciada. Las sombrías palabras del doctor flotaban pesadas en el aire, un presagio de lo inevitable. Prepárense, advirtieron sus palabras, un eco cruel de la angustia que reverberaba dentro de mi propio corazón. En ese de claridad devastadora me encontré incapaz de contener la sangre de las lágrimas que amenazaban con consumirme en una bruma de pena e incredulidad. Me volví hacia Shelley y mi voz temblaba mientras luchaba por encontrar las palabras para transmitir la insoportable verdad que se extendía ante nosotros. Te amo y yo también te amo. Las palabras de Shell. El parto llevaban un peso de amor que trascendió su estado debilitado a medida que las primeras horas del amanecer se acercaban.
La urgencia de la situación se intensificó y los frenéticos esfuerzos del médico por reanimarla llenaron la habitación con una sensación de desesperación. Sally en sus momentos finales se aferró a la conciencia, su voz frágil que hacía eco en las profundidades de su corazón. Con cada gramo de fuerza que pudo reunir pronunció sus últimas palabras, un testimonio del vínculo inquebrantable que unía a nuestra familia en el amor. Mi y yo, los corazones cargados de tristeza, acunaron su frágil forma en nuestros brazos deseando que ella encontrara la paz en él. De la elegancia por última vez, pero a pesar de su valiente lucha, Sally se escapó de nosotros dejando atrás un vacío inllenable en nuestras vidas. Sally, por favor, despierta. Supliqué, mi voz ahogada por el dolor cuando su mano se enfrió en la mía, un testamento silencioso de la cruel realidad de nuestra pérdida, pero incluso de nuestra angustia, el mundo continuó girando y la marea implacable de arreglos y preparativos funerarios me alejó del lujo de la mañana. Mientras navegábamos por los sombríos pasillos de la funeraria, mi corazón estaba cargado de tristeza. El insensible desprecio de Lord por la gravedad del momento atravesó la bruma de mi dolor. «No vendrás», repliqué. Se agotó por su insensible indiferencia, pero su respuesta estaba cargada con la justicia propia. Solo alimentó mi ira aún más, luchando por contener mi creciente frustración. Rechacé sus demandas huecas y en un momento de claridad corté los lazos con su presencia tóxica. Con el número de Lord bloqueado y mi resolución fortalecida, me acerqué a alguien. Me ofreció consuelo en medio de la tormenta de emociones que amenazaba con envolverme. La atmósfera sombría del funeral de Shell fue un testimonio del impacto que tuvo en las vidas de aquellos alrededor de sus médicos que habían luchado incansablemente por sus amigos del preescolar y nuestros propios seres queridos. Todos se reunieron para ofrecerle una despedida. Las lágrimas de despedida fluían libremente mientras los recuerdos de Sally llenaban el aire, un conmovedor recordatorio del amor que había inspirado en tantas personas en un gesto de amor y recuerdo. El ataúd de Shell estaba adornado con sus girasoles favoritos, un tributo vibrante a su espíritu. Sus amigos, con el corazón cargado del dolor, colocó sinceras dentro de un testimonio del profundo impacto que tuvo en sus vidas a través de todo. Milo se mantuvo como un pilar de fuerza, su tranquila dignidad un faro de resiliencia para nuestra afligida familia. Horas más tarde, mientras Milo y yo estábamos frente a la casa de sus padres, el peso de nuestra pérdida flotaba el aire. La desesperada súplica de ayuda de Lord cayó en oídos sordos cuando entramos en su presencia. Un crudo recordatorio de la ruptura que había destrozado a nuestra familia. En la sala de estar nos esperaban a Lisa y su familia junto con algunos parientes. Sus expresiones eran una mezcla de tristeza e incredulidad. «Lo siento mucho, no teníamos hoy con el funeral de Shell». Las palabras de Elise tenían una sinceridad que tocó mi corazón, un marcado contraste con la insensible indiferencia de las acciones de Lord después del funeral al que había llegado a Alisa buscando consuelo en el vínculo que compartíamos a pesar de las tensiones de la toxicidad de Lord. Elisa siempre había sido fuente de consuelo y apoyo. Su preocupación genuina por Sally era un testimonio de la profundidad de nuestra relación como hermanas en todo menos en la sangre. Nuestra conexión permaneció inquebrantable incluso en medio de la agitación que nos rodeaba. El regreso de Elise del extranjero había coincidido con el día de su cumpleaños, una superposición fortuita que había trágicamente con el funeral de Shell. En nuestra prisa y dolor, le habíamos confiado a Lae la tarea de comunicarse con su lado de la familia solo para ser atendida. Con traición y negligencia, la conmoción de Elisa por la ausencia de Lord en el funeral sirvió como un recordatorio aleccionador de las fracturas dentro de nuestra familia. Habían quedado al descubierto por el fallecimiento prematuro de Shell. Al regresar a casa, Elise se acercó a mí solo para descubrir que el entierro de Shell ya había tenido lugar. Sin embargo, esperaron pacientemente nuestra llegada. Su presencia era una fuente de consuelo en medio de la atmósfera sombría que impregnaba nuestro hogar. La ausencia de Shell pesadamente sobre todos nosotros. Su recuerdo inquietaba la presencia en cada rincón de la habitación mientras lamentábamos nuestra pérdida. Silencio como un cuchillo, siempre puedes tener otro hijo, pronunció cruelmente su falta de empatía enviando ondas de choque a través de la habitación. En un momento de justa furia Elsa agarró el pastel de menta para la celebración de
cumpleaños y se lo arrojó a Lori, su acción una expresión visceral de ella disgusto por el comportamiento despiadado de Lord con determinación de acero y Lise llevó a Lori al cuarto de baño con sus intenciones claras mientras la rociaba con agua lavándola. Toxicidad que contaminaba su espíritu en medio del caos. Le expliqué débilmente los motivos. Lord, su insistencia en apresurarme de regreso a la fiesta de cumpleaños de él, a los preparativos, un claro recordatorio de sus prioridades fuera de lugar. Los familiares, consternados por el comportamiento de Lord, expresaron su desdén por su insensibilidad. Al regresar del baño, Lori se paró frente a nosotros, su apariencia empapada, una manifestación física del desprecio que la... Pero es la fiesta de cumpleaños de Alice. Lori intentó justificar ella misma su débil excusa. Se encontró con incredulidad y enojo. Tu fiesta de cumpleaños. La voz de Alice destilaba desprecio. ¿Cómo te atreves a llamar a real? Asuntos tan triviales significan tan poco para ti. ¿Cómo pudiste ignorar el dolor de Milo por su pérdida? ¿No asististe a tu fiesta de cumpleaños? El funeral de su propia nieta no pudo evocar una respuesta válida. Las excusas de Lord se quedaron en silencio. Su culpa quedó al descubierto para que todos la vieran en un momento de cruda honestidad. El hijo de Chase. Alice rompió el tenso silencio que nos envolvía a todos. Realmente no amas a tus nietos, ¿verdad? Sus suaves palabras reverberaron a través de la habitación, cortando la fachada de la unidad familiar con una claridad penetrante. El débil intento de Lord de tranquilizarlo fracasó. Sus palabras traicionaron la cruda verdad que yacía debajo de su fachada cuidadosamente elaborada. Eso no es cierto. Te amo, Jate, estás saludable. La hija de Alice tartamudeó, su desesperación palpable ante la inocente investigación de Jazz, pero su débil excusa solo sirvió para avivar las llamas de ira que durante mucho tiempo habían cocido a fuego lento dentro de Milo, por lo que Selly, mi hija, no fue amada porque estaba enferma y su nuera, la hija de Lapsu, temblaba de emoción. El peso de su dolor finalmente encontró liberación en un torrente de justa indignación. La condena de las acciones de Lord vino no solo de Milo sino también de su propia familia, y ella siempre ha estado loca, comentó amargamente su hermano relatando agravios pasados. Que pintó un retrato de Danning del carácter de Lord. La verdad de la traición de Lord salió a la luz. La brecha entre nosotros amplió los lazos de la familia tensos sin remedio. Con el corazón apesadumbrado nos despedimos de aquellos que una vez habían sido parte de nuestras vidas. Su partida dejó un vacío que resonaba con el dolor de la traición. Nos vamos, anunció su cargada de resignación. Hablemos de nuevo en otro momento. Intercambiamos abrazos con aquellos que siguieron siendo sus presidentes, un recordatorio agridulce de los lazos que habían sido cortados por las acciones de Lord. Pero incluso como nos preparamos para partir, la voz de Lord resonó una vez más, sus palabras cargadas de acusación y arrepentimiento. Espera, Milo, ella. Su desesperación evidente en el temblor de su voz. Es por eso que no te preocupaste por Selly, mi niña. No es así, Milo. ¿Conoces a Lord? La voz tembló con tristeza. Sus palabras un débil intento de justificar sus acciones. No estudiaste adecuadamente como Alisa, no escuchaste, así que solo te preocupas por aquellos que hacen lo ¿quieres? La expresión de Mil permaneció sombría, su decepción evidente en sus ojos mientras yo le entregué a Lori algo a su lado. Un dolor de tristeza se apoderó de mi corazón. Era un dibujo de Lori meticulosamente elaborado por las pequeñas manos de Sel. En la imagen, Lori fue representada con una sonrisa radiante adornando su... A pesar de todo, incluso aunque no pusieras puntos en lo que ella admiraba. Te hablé suavemente. El peso de mis palabras cargadas de emoción. Te odié y nunca vi una sonrisa tuya, pero tal vez Selly te vio sonreír como si esta Concha fuera una niña pura y amable. Incluso durante su tratamiento ella estaba más preocupada. Tal vez en sus ojos vio a una amable Lori. Lord, las lágrimas fluían libremente por primera vez, sus dedos temblaban mientras apretaba el dibujo cerca de su pecho, pero en medio del torrente de emociones era dolorosamente claro que el daño ya estaba hecho. Nosotros también nos vamos. Nunca volveré a ver a... Las palabras de Elise flotaron pesadas en el aire, su resolución inquebrantable mientras le daba la espalda a la mujer que nos había traicionado a todos. Espera, no te vayas. También la súplica desesperada de Lord cayó en oídos sordos mientras nosotros, unidos en nuestro dolor, partíamos de la casa de mis suegros dejando atrás los restos destrozados. Lo que una vez fue una familia. En los días siguientes la familia de mi tío político nos visitó. Su presencia bálsamo ave para nuestros espíritus heridos. En medio de las oraciones ofrecidas sobre la foto de Sel extendieron sus más sinceras disculpas por el comportamiento de Lord, incluso cuando Lori parecía arrepentida aferrándose al dibujo de Sel. Manos temblorosas, el daño que había causado no se podía deshacer.
Lori siempre había sido problemática, es poco probable que cambie ahora. Las palabras de mi tía política contenían una nota de resignación, un testamento a los defectos profundamente arraigados que durante mucho tiempo habían caracterizado el carácter de Lora. A raíz de este trágico incidente, otros familiares siguieron. Ejemplo, cortando lazos con Lori en un acto colectivo de solidaridad. Aunque su soledad puede ser autoinfligida, había poco espacio para la simpatía. Su historia de comportamiento errático había dejado cicatrices demasiado profundas para sanar y, al enfrentar las consecuencias de sus acciones, se vería obligada a enfrentar el peso de sus arrepentimientos sola después de él. Mientras el torbellino de días ocupados y procedimientos necesarios amainaba por completo. El peso de la pérdida de Sel cayó sobre mí como un maremoto en las profundidades de mi dolor. Me encontré envuelto por una sensación de desesperación abrumadora. Mi visión se nubló por lágrimas que parecían no cesar. La preocupación de Milo por mi bienestar crecía. Día que pasaba. Incitando a mi madre a quedarse con nosotros por un tiempo, ofreciéndole consuelo y apoyo durante mis horas más oscuras, atormentado por la implacable pregunta de si podría haber hecho más para salvar a Sally. Me encontré tambaleándose al borde de la locura, consumido por la culpa y el arrepentimiento, pero en medio de la sofocante que amenazaba con engullirme no podía permitirme pensar en poner fin a mi propia vida, porque se la había luchado con tanta tenacidad hasta el final que su espíritu se negaba a rendirse a la cruel mano que el destino le había propinado lentamente, casi imperceptiblemente. Un rayo de esperanza comenzó a parpadear dentro de mí una vez más. Consuelo en las experiencias compartidas de otros padres que habían sufrido pérdidas similares. Busqué refugio en el abrazo de un grupo de apoyo donde se derramaron lágrimas y se compartieron historias que ofrecían una apariencia de consuelo en nuestro colectivo. El dolor, volver a conectarme con Alisa y entablar conversaciones sinceras con ella sirvió como una fuente de un recordatorio de que no estaba solo en mi Caín. Y luego, en medio de la oscuridad, surgió un rayo de luz en la forma de un compañero peludo que podría estar solo, y doy la bienvenida al cachorro en nuestra casa. Su energía ilimitada y su afecto inquebrantable sirven como un suave recordatorio del amor y la alegría. Sally había traído a nuestras vidas en el movimiento de su cola y el brillo en sus ojos. Vi ecos de nuestra brillante niña Sally, su espíritu viviendo. En las travesuras juguetonas de nuestro nuevo amigo peludo, dibujas en el cielo, charlas sin cesar y sonríes con esa contagiosa alegría tuya. Susurré en la mis palabras, una silenciosa llevada en las alas de la esperanza. Algún día estaremos juntos de nuevo, pero hasta entonces espérame, y si por algún milagro nuestros caminos se cruzan una vez más. Anhelo ver tu sonrisa radiante iluminando los cielos como la madre de Sel. Hice una reverencia solemne para honrar su memoria, viviendo una vida llena de propósito y vida.